El viaje más importante de nuestras vidas es el viaje final. La espera, nos la pasamos la vida entera esperando y esperando. Y ni siquiera para ese viaje final nos salvamos de esperar. ¿Sabes? Este video no estaba pensado hacerlo. En este canal no suelo hacer muchos videos de este estilo. Siempre les estoy hablando de viajar por el mundo, de cómo recorrer países de forma económica, de cómo vivir la vida. Pero en este video les voy a hablar algo más reflexivo. No sé si de pronto les interese a quienes han perdido a sus seres queridos, a quienes han vivido esta experiencia de la muerte, del pasar de la vida a la muerte con sus seres amados. Pueden quedarse en este video porque quiero reflexionar un poco. Esto no fue planeado, estaba aquí simplemente sentada cuidando a mi abuela y reflexionando sobre muchas cosas que pienso sobre la vida, sobre la muerte, sobre el ser humano, y se me ocurrió hacer esto y dejarlo aquí plasmado en este canal. Ya he vivido en otras ocasiones de mi vida el fallecimiento de seres queridos, mi padre principalmente, que murió hace 10 años. Muertes bastante repentinas, sin pensarlo, que llegaron, pues como siempre llega la muerte muchas veces, en el momento menos pensado. Pero he llegado a analizar estos días los tipos de muerte, cómo se vive la muerte de una manera cuando es repentina, cuando es trágica, cuando es sin pensarlo, y cómo se vive la muerte cuando se trata de esperar. Esperar, la palabra esperar. En la vida nos la pasamos esperando muchas cosas, esperando acabar el colegio, esperando a tener un buen sueldo, esperando a que cuando tenga una casa, esperando a que cuando tenga dinero, cuando nos la pasamos la vida esperando por un después. Es tanta la espera que ni siquiera la misma muerte se salva de que la esperemos. Qué rara es esa espera, ¿no? Es una espera diferente. En este momento, mi abuelita, que ven ustedes atrás, una mujer increíble, poderosa, adelantada a su época. Ella tiene 97 años, está a punto de cumplir 98 en 15 días. En este momento está en cuidados paliativos, es decir, ya la han dejado desahuciada. Sabíamos que este momento, todas las personas que tienen familiares mayores saben que en algún momento esto va a llegar. Pero pensábamos que de pronto iba a llegar un poco más porque estaba muy bien. No tenía de nada, no sufría de nada, estaba siempre súper bien. Y este año se empezó el año de esta manera. A partir del 1 de enero, esta viejita que ven atrás empezó a fallar. Pasamos muchos días en el hospital, turnándonos, mi madre, mi hermano y yo, para cuidar a nuestra abuelita. Esperando desde el primer día que llegamos a este hospital, el día de su partida, porque nos dijeron ya no hay nada que hacer. O bueno, sí había algo que hacer, pero en estas edades, qué cruel sería uno someter a las personas a procedimientos que van a hacer que esos pocos años que les quedan sean peor. Ya es el momento de partir y eso es una verdad inevitable que todos debemos aceptar. Mi abuelita tiene casi 90 años, ha tenido una vida espectacular, ha vivido tranquila, la vida la ha premiado porque ella fue una buena mujer, fue una buena madre. ¿Te gusta cumplir 97? ¿Rico? Abuela, ¿y cómo se siente? ¿Se siente muy vieja o se siente joven? Joven. ¿Se siente joven? Yo que ahorita por la pierna, ¿Cómo de cuántos años se siente? ¿Cómo de cuántos años se siente? como los 70 a 60. ¿Sí? ¡Ay, qué rico! ¿Sí? Que sí. Joven de 60 es día. Es joven. Entonces, ¿qué me lo como? Cuando alentado. Así tenga 100 años. Pero si está alentado, se siente joven. Pero si está uno joven y enfermo, está viejo. Sí. Viejo. Eso sí es verdad, madre. Si tú eres joven aún, hay que cantar la canción del sol. Joven aún, tus inquietudes ya se nunca te vencerás. Jóvenes hay de 80 y tantos años, y viejos hay que tienen 16. Mi abuelita fue adelantada a su época, porque en aquella época de los 40,
Cuando las mujeres no podían salir adelante si no tenían un hombre al lado, cuando las mujeres tenían que doblegarse ante lo que el hombre dijera. Esta mujer que ustedes ven atrás quedó embarazada y este hombre que la embarazó se desapareció, la abandonó. Y ella, siendo humilde, en lugar de ir detrás y rogarle a este hombre, esta mujer valerosa, lo que hizo fue salir adelante, tomar la decisión de que no iba a rogar, de que no iba a dejar su orgullo por rogarle a un hombre, que ella lo único que necesitaba era a su hijita para ser feliz. Y así fue. Toda una vida ella sola trabajó por su hijita. Y más adelantada a su época, al decirles esto, después de eso tampoco se buscó otro hombre, como hacen algunas mujeres, que tampoco está mal, pero ella, la decisión de ella fue: mi hija es mi prioridad y yo no quiero que nadie nos haga sufrir, vamos a ser felices las dos, vamos a salir adelante. Y esta señora que ven ustedes atrás trabajó muchísimo durante varios años, levantó una inmensa casa para su hija única, es decir, mi mamá. Y nosotros, sus únicos nietos, también después para nosotros y para su yerno, al cual adoraba, que pues lastimosamente partió hace algunos años. Oh, está lindo. Que no tiene ni diente ni arriba ni abajo. No, está linda, miren, no tiene sino unas cuantas arruguitas. Oiga, ¿dónde tengo yo los dientes aquí? Sí. O Sonría, sonría. voy a poner. Sonría, ¿cómo se ve sin dientes? Muestre. Sonría. Haga una sonrisa. Ya me reí. Abuela, ¿cómo se llaman sus nietos? Se llama Marcelita y se llama Alecito. ¿Y ya? ¿No tiene más? No, ¿Y cuántos hijos tiene? tengo hijos, Sí, Parito. solo Amparito. ¿Y Amparito estaba casada? Sí, ¿Cómo se llamaba el esposo? se llamaba, él se llamaba Luis. Luisito. Muy buen mozo, ¿cierto? Sí, Era muy lindo. más regular. ¿Cómo así que regular? No, señora, era muy... Bastante doloroso ante estas pérdidas cuando tu núcleo familiar es muy pequeño. En mi caso siempre hemos sido solamente 5 personas, mis papás, mi hermano, mi abuela y yo. Claro, teníamos tíos por parte de mi papá, pero la única abuela a la que conocimos mi hermano y yo fue a esta señora, a Leonorcita. Primero se ha ido mi padre de forma inesperada y ahora está partiendo ella. Es duro, pero es lo inevitable. Estos días de espera, ya van 22 días en que nos decían: ya es lo último, es la etapa final de su vida, me han llevado a reflexionar de muchas cosas acerca de la vida y la muerte. En el hospital viendo tantas cosas, aquí acompañándola a ella, y cómo los procesos de muerte son difíciles, pero son tan diferentes. Según la vida que hemos llevado, según cómo ha sido la relación con esos seres que amamos. Es que sí, la tristeza es mucha, pero cuando no tenemos nada de qué arrepentirnos, cuando todo lo dijimos en vida, cuando amamos lo más que pudimos a esas personas, las cosas se hacen un poquito más fáciles. ¿Me amas? ¿Me quieres mucho? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me quieres? Mucho, mucho. Yo también. Yo también te quiero mucho, 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 mucho. A mi Lolo. Es que no somos perfectos, pero el amor y el cariño de familia siempre estuvo. El apoyarnos, el querernos, el escucharnos. Tanto con mi padre que murió de un momento para otro, como con esta señora que siempre estuvo para nosotros, que desde pequeños veníamos cada diciembre a pasar los días con ella y que ella nos tenía 1000 actividades para realizar. Esta mujer que cayó en cama hace 5 años y ya de ahí ya no se pudo levantar. Ese proceso que yo fui viendo de cómo la vida va regresando.
Es increíble cómo el ser humano empieza siendo bebé a caminar, empieza a hablar y así mismo al final de los días ese mismo proceso va de para atrás. Así lo vi yo, no lo había experimentado con nadie más y con mi abuelita lo pude ver. Cómo se iba convirtiendo en un bebé. Primero caminaba poco, lento, ya después no pudo caminar, primero comía ya por su cuenta, ya después había que darle cuchara, después ya tenía que tomar en tetero, empezó a usar pañal, ¿Está rico? el proceso hacia atrás. ¿Está rico? Y ser enfermera de mi abuelita, esta parte también me la he disfrutado bastante y la hago con todo el amor del mundo. Con nuestros abuelitos, nuestros padres, es una etapa muy vulnerable para ellos y debemos estar ahí presentes en todo momento. Bueno, y es que yo como me he disfrutado esta última etapa de mi abuelita. No se imaginan, los que tenemos abuelitos o tienen abuelitos en estas edades tan avanzadas, es una etapa tan bonita en donde se vuelven con tanta ternura, con tanta inocencia. En estos últimos 5 años que ella, en medio de su demencia senil que no estaba tan avanzada, cómo me la he disfrutado, las risas nunca han faltado. ¿Quién? Usted. Viejita, viejita. Como no tengo dientes, me voy a poner unos dientes. ¿Sí? Sí, para nena joven, porque es que sus dientes no. Para conquistar un hombre. Sí. O no solamente los hombres, todo el mundo conquistar. Ay, mira esa viejita como tiene los dientes de planitos. Y si usted tuviera dientes, ¿qué le haría a ese hombre? ¿A morderlo? Ay, mordí. ¿Qué le va a morder? El culo. No, mi hija lo es. Siempre con una nueva ocurrencia, los recuerdos que nos quedan son inolvidables. Por eso trataba siempre en cada momento de grabar las cosas que decía, cómo nos hacía reír. Pero ¿cómo le daría un besito con lengua? No vayas a morder la lengua, no me vaya a morder. Así lo va a enamorar, con esa lengua. Sí, con la lengua. Sí. ¿Usted cree que se enamoraría un viejito así? Su ternura, su inocencia, sus chistes, su chispa para vivir la vida, porque ella jamás dijo que quería abandonar este mundo. Yo pienso que tal vez por eso este proceso ha sido como tan esquivo para ella, porque ella está aferrada a algo de lo que tanto le gustaba, la vida. Baile, 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 baile. No, baile usted que tiene las patas buenas. No me siento vieja. ¿No? No. ¿Cómo se va a sentir vieja si usa pañal como un bebé? Y toma tetero como un bebé. No está vieja, es un bebé. 97. Pues no sé si no viejo. ¿Sí? ¿97 es estar uno viejo? No. Sí, Sí. ya, claro. Ya me siento vieja. Entonces usted, si no se siente vieja, todavía puede ir a conquistar un hombre. Ah, que me enamoren a mí. ¿Cómo le gustan? Blancos, amarillos. ¿Qué más? Pero negro no me gusta. No. No. Ay. Yo negra y luego negro. Salen como un carbón. Sale con carbón y los dos con cariño. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Ah? ¿A quién quién? hay que mirar con cariño? A los negritos. ¿Sí? Sí. Pobrecitos. No hay que hacerles desprecio. No. No. ¿Qué? ¿Está negra? Negra. Yo No. ¿Usted no es negra? soy negra. Morenita. Morena, morena, morenita. Que vosotros de los dos, que me estoy muriendo. Por esa boquita que me está diciendo, esa que besa la condenada. Se mordisco, no sabía nada. Bésame, morenita.
Mírame, quiérame. Baile. Bésame, morenita. Baile, baile. Baile, baile, baile. No. Baile usted que tiene las patas buenas. Otra cosa que me ha enseñado todo este proceso fue el momento en el que estuve en el hospital. Yo siempre le dije a mi abuelita que sabíamos que nos amaba a mi hermano y a mí, pero siempre le dije, abuelita, a quien más tienes que querer es a tu hijita. Y sigo confirmando esto. En el hospital habían muchísimos, era un pabellón y había muchísimos viejitos de más de 80, 90 años. Y no se veían más nietos cuidando a sus abuelos. Tanto así que las enfermeras se sorprendían de que una nieta, o en mi caso cuando mi hermano iba, un nieto estuviéramos cuidando a nuestra abuelita. Decían que eso rara vez se ven en los hospitales. Y es que yo siempre he pensado que los abuelos deben querer a sus nietos, deben amarlos, deben jugar con ellos, deben estar presente, deben amarlos muchos, pero creo que no más que a sus hijos, porque los nietos tienen a sus padres y sus hijos necesitan también a sus propios padres. Por eso me puse a reflexionar estando allá en el hospital, que la mayoría de la gente que cuidaba a sus abuelitos eran sus propios hijos, también gente mayor, pero no se veían nietos. Aparte de mi caso y mi hermano que iba en algunas ocasiones, no se veían más nietos cuidando a sus abuelitos. Entonces los abuelitos se desviven por esos nietos cuando son bebés y esos nietos al crecer rara vez se encargan de sus abuelitos porque supuestamente pues tienen su vida. ¿Y cómo es este proceso de esperar por esa partida final? Los días y las horas son inciertas. Cada día estamos pensando que va a ser el último día, cada minuto, cada hora. Algunos días la persona que amamos amanece mejor, otros días amanece peor. Pensamos que ya va a ser el momento y resulta que no. Es muy difícil saber eso. Solo Dios, solo la vida sabe en qué momento la llamará a su partida. Pero es una espera tan incierta, es bonita a la vez. Porque partir de esta manera es muy distinto a cuando es inesperado. Varios seres que he amado con mi alma se han ido de forma siempre inesperada, de momento, y eso pega bastante duro. En cambio, este proceso de tener las oportunidades de acostarse con ella, de decirle cuánto se le ama, cuánto se le agradece, ¿Qué pasó, abuela? de expresarle todo lo felices que fuimos a su lado, de agradecerle por la vida que le dio a mi madre, por la vida que nos dio a nosotros, por el amor que le brindó a mi padre, de decirle que allá arriba la esperan tantos seres que la aman, porque ella siempre, igual que yo, siempre añoró a su papá que murió cuando ella era muy jovencita. Así que este proceso de espera es duro, sí, es difícil, porque es una espera que a veces quisiéramos que ese momento no llegara, porque los amamos y nos va a doler dejar de verlos. Pero en otros momentos quisiéramos que sí llegara cuando vemos el sufrimiento en sus caras y ya no queremos ver más sufrir a esa persona. Entonces toca dejar de lado un poco lo que nosotros deseamos por el bienestar de las personas que amamos. Que así nos duela, lo mejor para ellos va a ser partir. Que así se nos desgarre el alma y así nos haga mucha falta y así sintamos que la vida se va volviendo cada vez más difícil y que nos quedamos más solitos en este mundo. O partir de esta forma tan bendecida, de cierta manera, como mi abuela, rodeada de la gente que más la amamos, en su casita que con tanto esfuerzo ella solita levantó, en su cama que tanto quería, que tanto le gustaba descansar. Ese premio que le dio la vida por su bondad, por todo el camino que recorrió. Son distintos tipos de muertes y creo que será siempre muy difícil acostumbrarnos a dejar de ver a las personas que amamos. Es entendible y el duelo es bastante válido, pero ese trascender quiero siempre pensar que es a una vida, es a una eternidad mucho mejor. No sé qué hay después de todo esto, pero esa comunicación que yo he tenido con mi padre desde que él murió en sueños me dan a entender que es algo demasiado hermoso. Es que ¿qué más se puede esperar? Porque todos sabemos que esta vida es cruel, es difícil, para algunos más que otros, para algunos que nos ha tocado tal vez enfrentar más tristezas, más pérdidas. Es inevitable. Ella, mi abuela, desde 1927 habitando esta tierra, casi 98 años muy bien vividos, difíciles, claro, porque como les digo, le tocó solita guerreársela con su hijita, pero una mujer que
sí se puede hablar de eso que dicen empoderamiento femenino y no de marchas o de otras maneras que lo quieran expresar, sino con el ejemplo de vida que ella tuvo, de ese valor de salir adelante por su hija, de salir adelante sola, de hacer las cosas por su bienestar sin estar necesitando rogarle a nadie. Eso sí es una mujer empoderada, y más para su época tiene muchísimo más valor. Y los hijos que aman tanto a sus padres, qué lindo eso. He vivido este proceso viendo a una mamá totalmente entregada a mi abuelita. Mi mamá, como hija única, está totalmente agradecida con la vida que vivió al lado de esta señora, dedicada en cuerpo y alma, sin salir de casa, se convirtió en su madre, tanto así que mi abuela, algunas veces en medio de su inconsciencia o de su demencia senil, le decía mami. Sabía que era su hija, pero a veces se confundía y le decía mami. Un aplauso para esos hijos que le retribuyen a sus padres en su vejez todo lo que sus padres hicieron por ellos. Y todo este proceso de cuidarla a ella, de cuidar a nuestros mayores en su etapa final, qué hermoso es y qué bendecido los que tenemos esta oportunidad de cuidarlos a ellos, de ser sus enfermeros, de cambiarles el pañal, de cucharearles la comida, de darles el tetero, de hacer chistes con ellos, de reírnos cada día, de bailar, de cantar. Todo ese proceso es hermoso. Y este proceso final de los últimos días en donde toca hacerles curaciones, en donde toca bañarlos, limpiarles el pañal. Yo no logro entender cómo hay personas que dejan a sus abuelitos o a sus padres abandonados. Cómo hay personas que sienten asco. Cuando uno ama tanto a una persona, uno no siente asco, uno siente amor, uno disfruta todo eso. Que es difícil, sí, claro, es muy difícil, porque el cuerpo se cansa. Mi madre, que ha estado entregada en cuerpo y alma a su madre, ya también es mayor y se cansa, pero estamos nosotros los nietos para ayudarlas. Por eso les digo a las personas que me ven, si son nietos, no se olviden de sus abuelitos, no dejen ese trabajo solamente en sus padres que también son mayores. Acuérdense cuando sus abuelos daban la vida por ustedes de pequeños. ¡Ay, yo tan lindo! ¡Ay, yo tan lindo! Así que este proceso me ha llevado a reflexionar muchísimas cosas. Cómo la vida es tan frágil, cómo el camino de la vida parece largo. 100 años parecen mucho, pero en realidad se van bastante rápido. Siempre nos dicen que debemos disfrutar la vida. Sí, eso es muy bonito de palabra. A veces es bastante difícil, no porque no pongamos de nuestro empeño, sino porque a veces las circunstancias o enfermedades mentales o otro tipo de problemas nos pueden afectar. Pero lo cierto es que, sea lo que hagas en tu vida, la disfrutes al máximo o sea una vida sencilla, lo importante es que lo que hagas siempre haya bondad en tus acciones. Sea poco o mucho, lo que hagas no sea enfocado en dañar a nadie, porque tarde o temprano estoy convencida de que la vida o en un trascender eso será recompensado, porque ser buenas personas siempre valdrá más y será el mayor premio a nuestra existencia. Así que este proceso para un nuevo viaje de una persona que amo la estamos viviendo ahora, así como muchas personas lo están viviendo. Ya había vivido la muerte de mi padre, pero no me dieron oportunidad de prepararme para ello. Fue un golpe bastante duro. En cambio ahora tengo la oportunidad de decir todo lo que le quería decir a esta mujer. Tengo la oportunidad de tener una despedida más tranquila, sin tantas lágrimas. Obvio que la vamos a extrañar, pero podemos ver la vida como de pronto la ven otras culturas, la vida y el partir de otra manera, como un trascender, como algo demasiado bonito e iluminado, como desear el bien para esa persona que tanto amamos, que deje de sufrir, porque estos últimos días también son de mucho sufrimiento para ellos, de acompañar al máximo, que visiten a las personas que están enfermas. De nada sirve que lleven flores a personas en un cementerio cuando estaban enfermas, nunca fueron a verlas. Vayan a ver a esas personas enfermas, que eso realmente les reconforta. Los homenajes, está bien que los hagan después de la partida, pero primordialmente háganlos en vida. Díganles cuánto los aman, díganles cuánto les agradecen, pidan perdón, perdonen también. Sí, ese viaje final les aseguro que será un poco más fácil. Espero les haya gustado este video. Esto es un video que no suelo hacer en este canal, pero quería hacer esta reflexión porque estos días
Yo siempre estoy pensando muchísimas cosas acerca de la vida, acerca del ser humano, y quería hablar un poco de esto, porque vivir este proceso en el hospital, ver a tantos abuelitos, estar con mi abuela estos últimos años cuidándola como si fuera un bebé, me puso a pensar demasiado. Entonces quería hablar un poco de este tema, tal vez le ayude a las personas que están pasando por ese proceso, que son muchas, yo sé que son muchas, que tengan la valentía y el coraje para seguir adelante, que lo más bonito que tenemos en la vida es la familia. Más allá del dinero, las cosas, la verdadera felicidad es compartir con esas personas que amamos, que alguna vez lo dieron todo por nosotros y nos cuidaron cuando pequeños, y poderles retribuir de alguna manera ese cuidado y ese amor. Así que espero que los que están pasando por ese proceso, con sus abuelitos, con sus padres, con una etapa final de la vida, o están en un duelo, les sirvan algo todo esto y entiendan que es difícil ese viaje final, pero es bonito. A la hora de la verdad todos vamos para allá. Tal vez nos encontraremos, tal vez no lo sabemos, pero es el proceso que hay que llevar, y si hay bondad en el alma, creo que será más fácil. Y recordarlos con alegría siempre será el mejor homenaje que podemos hacer a los seres que amamos y que han partido antes que nosotros. Sé que es difícil y que las lágrimas y la nostalgia aparecerán de tanto en tanto cuando los recordemos. Pero no siempre recordarlos con tristeza. Recordar esos momentos que tanto nos hicieron reír. Recordar las bromas que hacíamos con ellos. Reírnos de sus ocurrencias, de las locuras que decían. Abuela, ¿Qué? hoy es año nuevo? Sí, ¿Qué año comienza? 200. ¿2200? ¿Estamos en el 2200? ¿Y por qué? ¿Y en qué año cree que estamos? 2200. Salude a la cámara. Salude a sus fans. Dígales que feliz año y mándeles un besito. ¿A quién? A sus admiradores. No sé de qué será. Un montón de gente que la está viendo. No, pero digan, mándale, desearles un feliz año. Ah, feliz año viejo. ¿Viejos? Feliz año viejo. ¿Usted por qué trata a la gente así? Es que viejos. Porque son viejos. Mándeles un besito. El montón, Así. póngale, el montón que me está viendo. Un saludo y un beso y un abrazo y un golpe en el calabazo desde aquí. Sí, póngale cuidado, me dice. De los juegos que hacíamos en la familia. Todo eso es bonito. Y nunca olvidarlos. Nunca se olvida a quien amamos. Como en esa película tan bonita, Coco, que dicen que solo muere el que se olvida. Así que ellos no parten de acá. Solo parte un cuerpo, pero mientras estén en nuestras memorias, mientras hablemos de ellos con orgullo, mientras les contemos a los demás lo que hacían, lo mucho que los admirábamos, como yo admiraba la inteligencia de mi padre, su cultura, todo lo que sabía, como admiro a mi abuela y ese poder femenino que tuvo en aquella época y toda la vida. Todo eso es lo más bonito, recordarlos con alegría, aunque a veces la nostalgia aparezca, pero siempre recordar esos buenos momentos que vivimos con ellos. Y claro, ese viaje también aplica para ellos, para los humanos y para los perritos, porque ellos no son menos que nosotros, y es totalmente válido también cuando los pierdes a ellos, y cuando pasas un duelo por ellos, porque es que ellos no son cosas. El humano se ha acostumbrado a pensar que es el único en este planeta, que es lo más importante, y están ellos. Así que ese proceso y estas almas, que de por sí ya son ángeles aquí en la tierra, trascienden a un viaje aún más espiritual y hermoso después de su partida. He vivido 3 partidas de estos peluditos, y ha sido muy difícil, pero también son angelitos que me acompañan. Así que recuerden que toda tristeza es válida. La tristeza de otra persona jamás se juzga, ni el duelo ni el dolor de otra persona, sea que pierda un animal, una persona, lo que sea. Todas son válidas y todas las personas tienen su forma de vivir ese proceso. Nos vemos más adelante en otro video. Tal vez seguiremos viajando o tal vez haciendo reflexiones. Pero en este caso quería hablar de esta gran mujer,
de Leonor Trujillo, mi abuela, 97, casi 98 años, de una vida excepcional, de esta hermosa mujer que la llamaban la turca por su belleza. Le agradezco en este video por todo lo que fue para nosotros, por todo el amor, y no solamente en este video, porque he tenido la oportunidad de decírselo al oído incontables veces, de besarla, de apachicharla, de mimarla. Este es un video para ella y para todas las personas que están emprendiendo este viaje. Un beso. Deme un besito. Un besito. A ver, deme un besito. Un besito. ¿Quién es la viejita más linda del mundo? ¿Usted?